¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, a Cine y Series 21. Esta semana tenemos un programa diferente, así que el saludo es diferente, porque vamos a estar, todo el programa va a ser una entrevista con el guionista y productor Juan Pablo Cosuta, que es el que llevó adelante este proyecto hermoso que es PRODE, esa película acerca de aquel partido de Racing de Córdoba en el cual los jugadores se jugaban además el PRODE. ¿Qué es todo esto? Bueno, de todo eso hablamos en el programa que tenemos preparado especial para ustedes el día de hoy. Así que distiéndanse y disfrútenlo. Buenas tardes, señoras y señores. Este es otro domingo con su majestad, el PRODE. ¿Cómo le va, comanda? ¿Qué dice el rey de Nueva Italia? ¿Cómo le va, príncipe? ¿Qué dice el El técnico de Racing de Córdoba, equipo cordobés, es porteño. ¿A qué juega este Racing en estos momentos? Bueno, yo pienso que fundamentalmente trata de jugar bien al fútbol. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores. 9 Humberto Bravo, 10 Gasparini, número 11 Oyola. El técnico Jorge Marqueta. El plantel tenía la costumbre de jugar la apuesta máxima del PRODE. No jugábamos nunca al PRODE. Lo que había para repartir ese domingo era 1.700.000. Claro, era un montón de plata. Parece que el destino del país dependiera de los resultados del fútbol. Toda esa gente que compra una boleta por 300 pesos, lo que compran son 300 pesos de esperanza. Bueno, y arrancamos entonces con este gustito que nos damos cada tanto en Cine y Series 21. Estamos con el guionista, productor, investigador de PRODE, Juan Pablo Cosuta. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, Pablo, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, algo de PRODE ya comentamos, ya vimos. Entonces, contanos vos, ¿cuál es el origen? Si te encontrás en un bar con alguien y te decís, bueno, ¿sabés que tengo una película que se llama PRODE y cómo fue que empezó? ¿Y vos te acordás del día que los jugadores de Racing y algo así, que este último 6 de mayo se cumplieron 40 años de ese hecho tan singular en la historia del fútbol, por lo menos argentino? Era una historia que entre amigos de la Facu de Comunicación en Córdoba, que nos gusta mucho el fútbol, son historias recurrentes, como algunas otras que muchos conocemos, pero esta es como que le veíamos un tinte cinematográfico, justamente, porque la historia tiene tantas aristas, tantas cuestiones que cuando las pones en la línea de montaje, decís, todo esto pasó, todo junto. Y bueno, un poco la génesis viene así, de charlas entre amigos, que la suerte que tuvimos que en el tiempo nos fuimos encontrando laboralmente, constituimos una productora, que básicamente trabajamos en el plano documental, Ideas por Rosca, y en un momento, después de coquetear con la idea, dijimos, bueno, a ver, vamos a tratar de hacerla, encontrémonos con esta historia. Y ahí salimos a buscar los testimonios. A buscar los testimonios. Bueno, y ahí está el tema de los testimonios, que es clave dentro de la película. Yo también ya lo comenté, para mí se divide en 3 partes muy, muy marcadas. Esos 3 actos están muy bien diferenciados, primero con la historia, después con los protagonistas contando la historia y bueno, el desenlace, que aparte tiene un epílogo que yo, bueno, en otras instancias siempre digo, más allá de que es un hecho histórico, hay un epílogo, un plot twist sobre el final que conviene no hablar, conviene no contar, porque uno, si no se acuerda, los que sabíamos del caso, los que no lo conocen directamente lo van a ver casi con una tensión de thriller por momentos, ¿no? No se relajen porque hay una curva más. Hay una curva más, hay una construcción respecto de esos jugadores que en el año 1974, 84, mira, me fui a la 80, del Racing de Córdoba, tenían que jugar ese partido decisorio por tanto, era el último partido de la fecha y definía el PRODE. Pronósticos deportivos, eso era el PRODE. Exacto. El juego por antonomasia. Hoy
tapado por el Kini 6, el Loto, por otro caudal incluso de monetario que entregan esos premios, se fue desdibujando el PRODE, y yo pensaba, bueno, ¿cómo sería hoy el PRODE con las redes sociales? ¿No es una cosa, incluso este hecho con las redes sociales hubiese sido imposible en muchos aspectos? En muchos aspectos. Pero bueno, por eso tiene todo esto rico. Y ahí hay un personaje principal, y ahora me vas a contar por ahí, primer acercamiento, que es el director, que fue director hasta no hace mucho tiempo también, director técnico. Alrededor de 2006, Pedro Marcheta, en 2006 él tiene una CB dirigiendo en Ecuador. En Ecuador. Y ahí, bueno, ya su carrera se trunca, nosotros empezamos la película 10 años después de ese episodio, 2016. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo está Marcheta. Habíamos conseguido el teléfono, él vivía en ese momento en Villa Carlos Paz. Y fuimos a verlo, él llega con el hijo, en una estación de servicio, nos juntamos en un bar. Tuvimos 3 horas hablando de fútbol. Una maravilla. En términos cinematográficos, Marcheta es el gran pez. No importa si te dice la verdad, es una de sacar una anécdota detrás de otra. Y dijimos, bueno, claramente acá hay un personaje, acá el protagonista puede contar y puede contarlo bien. Entonces pasamos así, bueno, ahora vamos a ver el Pato Gasparini, que es como el otro gran personaje de la película. Y lo mismo, y personajes que son de una era pretelevisiva. Claro. Que tienen unas ganas de contar, como se han quedado afuera de la historia. El Pato Gasparini era la estrella del equipo, ¿no? Era la estrella del equipo y es el gran ídolo de Racing de Córdoba, él, un poquito por debajo, la Araña Muchastegui, que se ha ido el año anterior del equipo. Pero sí, el Pato Gasparini, para que tengamos una dimensión, una platea del estadio Mario Alberto Kempes es la Gasparini. Claro. Los cordobeses van y dicen, yo voy a ir a la Gasparini el sábado. O sea, claro. Estamos hablando de una persona muy importante en el fútbol de Córdoba. Inclusive en Rosario tiene muchos recuerdos, salió campeón con Rosario Central. ¿Y cómo fue el proceso de producción? Vamos a hablar un poco de eso, desde el financiamiento, porque ahí hay un plan, entraron dentro, lo voy a decir yo, pero lo vas a explicar vos bien, un plan de fomento sería, de alguna manera, y cómo fue que se fueron encadenando las piezas y lo que les pasó, ¿no? Porque ahí fue clave el año 2020. Exactamente, bueno, teníamos relevados algunos protagonistas, algunos testimonios ya tomados. Eso con los fierros de ustedes de la protoproductora que tenían. Exactamente. Se abre la primera convocatoria del Polo Audiovisual Córdoba, posterior a que se consagre en ley la ley audiovisual en la provincia, una especie de INCA provincial. Y tenemos la suerte de ganar el primer concurso de producción documental. Entonces ahí ya con recursos que tampoco eran sobredimensionados, pero nos servían como para hacer una película digna. Claro. Y a partir de ahí, bueno, dijimos, ahora hay que hacerlo. Entonces, desde guión había varios desafíos. Tratando de pensar que el público no sea necesariamente cordobés. Entonces, había que pensar 2 equipos que no juegan en la primera división. En ese momento Racing de Córdoba estaba en el Argentino B, en la 4ª división del fútbol argentino. Entonces, en el momento del documental. De la producción, claro, no de la historia. La historia estaba en primera división. Claro. Había sido subcampeón unos años atrás. Ferro había sido campeón en el 82 y sería campeón de nuevo en un torneo nacional 15 días después de ese partido. Claro. Pero hoy contarle a una generación que Ferro y Racing de Córdoba eran protagonistas en primera división, bueno, ya era todo un desafío narrativo. Y había que explicar el tercer protagonista, que era el PRODE, con lo que significó el PRODE en la historia durante los 70 y los 80, que movilizaba pasiones. Entonces, bueno, teníamos un desafío de justamente esos 3 contextos, el héroe, el antihéroe y el contexto donde a lo que estaban la apuesta, el objetivo, que nos llevó a pintar una ciudad y una época. Fue un lindo desafío. Y a medida que fuimos avanzando en la producción, bueno, buscar archivos, conseguir las imágenes del partido, gestionar vía AFA, que en ese momento había recuperado los derechos, fue bastante engorroso en el momento de la AFA intervenida, hasta que finalmente conseguimos los derechos, conseguir derechos de otros archivos, como la película Yo gané el Pro y usted de Emilio Vieira, vía Argentores, y luego teniendo ya todo el material, ya todo el rodaje, bueno, entrar en la línea de montaje, rever el material, decidir contar una historia coral. Y bueno, hasta que en fines de 2019 la película estaba lista. Dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el plan de distribución? Con una ambición alta dijimos, bueno, a ver, veamos si entramos a festivales, que adquiera legitimación y después vemos qué distribución podemos hacer. Un recorrido que se suele hacer entre los productores. Es lógico, los ¿no? primeros, claro. O sea, sobre todo para productoras que no tenemos
un posicionamiento Exacto, dado. si le va bien en festivales, después hay posibilidad, más fácilmente estrenarla incluso localmente. Exactamente. Claro. Entonces, empezamos a descubrir toda una serie de festivales de cine y fútbol. La película estrena el 5 de marzo del 2020 en el Festival Shoot de Copenhague, Dinamarca. Que es un festival de fútbol, Es de un cine y festival fútbol. de fútbol. En marzo iba a haber otro festival, Offside Fest, en Barcelona. Pero estamos hablando de marzo del 2020. Claro, 2020, sí. Nos pasó la distopia pandémica por encima, entonces todo fue casero. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. No, ahora no hay que hacer mucho más. Los festivales empezaron a hacer ediciones online y ahí participó durante ese año en el Festival de Barcelona, en el Minuto 90 de Perú, Festigol en Chile, Tercer Tiempo en Colombia, Cinefood, que es uno de los más importantes de cine y fútbol en Brasil. Fue la película que abrió el festival. Y bueno, en ese momento, plena pandemia, mayo, no había noticias, los medios estaban desesperados buscando qué contar y un amigo, Federico Gelic, periodista de Córdoba, me dice, che, vi el tráiler ahí en las redes, me gustaría contar algo. Y le digo, mira, no sabemos cuándo estrenamos, ¿para qué gastar prensa ahora? No, después te hago otra nota. Bueno, dale, haz lo que quieras. Lo sube el tráiler a Twitter, 20 minutos después lo levanta Juan Pablo Varsky, que ya sabemos quién es en términos... No, y tiene 2 millones de seguidores aparte, sí, su Ese cuenta. día la película tuvo más de 30.000 views, el tráiler. El tráiler, claro. Y hay algunas reuniones que habíamos tenido el año anterior con algunas plataformas, se reactivaron, vinieron ellos a decir, che, la película que me contaste, ¿por qué no vemos? Y bueno, en 30 de julio de 2020... Eso fue, 30 de julio de 2020. Claro, porque ahí hay un detalle, bueno, por un lado la potencia de la red social y en el caso de un profesional, porque están atentos a lo que tuitea Juan Pablo justo de fútbol, que eso es verdad, pero por el otro, ahí el contexto es al revés, porque estaban todos ávidos de contenido para meter en plataformas. Eso les jugó a favor en ese caso. Nos jugó a favor en ese sentido. Claro. Estrenamos en Flow, tuvo muchísima repercusión en prensa. Claro. Muchísima repercusión en prensa. Y anduvo muy bien, con muy buenas métricas. No recuerdo ahora el número de visualizaciones, pero la película tuvo unos primeros 30 días donde todos los días había alguna que otra mención en redes sociales, algo muy orgánico. Siguió. Tiempo después tuvimos, cuando ya Flow no tenía los derechos exclusivos, vi al curador del Festival Minuto 90 de Perú, dice, está la posibilidad de dar la película a la plataforma FIFA Plus, el on demand de la FIFA, que tiene una interfaz todavía no muy amigable, pero de FIFA. Y bueno, vamos. Y la película desde fines de 2022 está en FIFA Plus para todo el mundo. Para todo el mundo. Hay también otras películas argentinas. Sí, hay. Está súper interesante. Bueno, fue otra satisfacción. ¿Eso en qué año fue? Fines de 2022 ya. Fines de 2022. O sea, fíjense el recorrido que hizo la película entre el inicio con el corte pandémico en 2020-2022. Eso ya sería el primer mojón y ahora nos vamos a meter a escudriñar un poquito más, pero el primer mojón para mí es un éxito haber llegado a FIFA Plus, pero vamos a ver cómo es que ahora la película se puede ver más allá de FIFA Plus. Vamos a un pequeño corte y seguimos, Juan Pablo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Este es otro domingo con su majestad, el PRODE. ¿Cómo le va, cómo anda? ¿Qué dice el rey de Nueva Italia? ¿Cómo le va, príncipe? ¿Qué dice el técnico de Racing de Córdoba, equipo cordobés, es porteño. ¿A qué juega este Racing en estos momentos? Bueno, yo pienso que fundamentalmente trata de jugar bien al fútbol. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores. 9 Humberto Bravo, 10 Gasparini, número 11 Oyola. El técnico Jorge Marqueta.
El plantel tenía la costumbre de jugar la apuesta máxima del PRODE. No jugábamos nunca al PRODE. Lo que había para repartir ese domingo era 1.700.000. Claro, era un montón de plata. Parece que el destino del país dependiera de los resultados del fútbol. Toda esa gente que compra una boleta por 300 pesos, lo que compran son 300 pesos de esperanza. Yo creo que la tenía el Pato Gasparini a la tarjeta y estábamos todos alrededor mirándola. Teníamos 12, pasábamos a 10, a 9, a 11. Y estaban todos reunidos y dice, profe, tenemos 12 puntos. Y falta el partido nuestro. De saber que estábamos en una situación que no se había dado nunca, creo que nunca se dio en el deporte. La suerte, el azar, los encontró a ellos mucho más allá de lo que tenían que hacer en la cancha con la pelota, jugando ese que para ellos fue el partido de su vida. Y me acuerdo que llegamos a la cancha, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nos metimos al vestuario, nos encerramos, nadie hablaba en el vestuario, hicimos la entrada en calor, pero todos muy calladitos. Archeta dijo, ¿qué charla técnica? Si tenemos que ganar, no hay... ¿Qué vamos a planificar? ¿Qué? Vamos y juguemos, ganemos y chao. Pero ya fuimos a la cancha sabiendo que había 12 puntos. Faltaba el punto 9. Nos casaremos cuando gane el PRODE, felices seremos. Le aposté a River y le ganó Boca. Decime San Pedro, aquí quien en Boca. Bien, y seguimos acá con Juan Pablo Cosuta, que es el guionista, es el productor, miembro de Ideas por Rosca, también la productora que llevó adelante esta gran película que es PRODE, que nos convoca hoy y que la podemos ver, bueno, ya llegó a FIFA Plus, ahí nos habíamos quedado, y se puede ver también en YouTube. Ahí, ¿cómo fue eso? Contá todo como desenlazo para que ustedes en Changuita Films, que es un canal de cine independiente, van a decir, bueno, nosotros la subimos porque la queremos que la vea más gente aún todavía. Mencionábamos recién que estábamos en el año de los, el mes de los 40 años de PRODE. Nosotros queríamos estrenar en sala. Teníamos esa cuenta pendiente de invitar a los protagonistas, tener un momento más cálido. Ya el año pasado habíamos hablado con algunos distribuidores de cines comerciales. No, la verdad no hubo interés. Y pues ya había estrenado, o sea, tenía una lógica, ¿por qué no? Entonces fuimos por un lado cultural, al Cineclub Municipal Hugo del Carril de la ciudad de Córdoba. Gentilmente nos ofrecieron la sala principal para el día de los 40 años, el 6 de mayo. Y un lunes, y la sala estuvo casi llena, fue una linda experiencia con los protagonistas. Y, fue muy linda verlo con público, ver que los gags prendían, que el público se reía, que gritaban un gol. Claro, sí, te hace. Es una experiencia buenísima. Aparte les da un feedback. O sea, funcionó. En el caso vos como guionista, bárbaro, porque hay cosas que las pensaste y decís, bueno, acá funcionó. Y aparte Marcheta te tira un guiño todo el tiempo. Y también vos ves cómo funciona la memoria, cómo recuerda uno, cómo recuerda a otro, que uno se va por un lado, otro por otro, y puesto en línea queda como divertido. Claro. Y mientras estábamos en el proceso para el estreno en sala, pensamos, bueno, ya el recorrido estuvo la peli. Tuvimos conocimiento del canal de YouTube Changuita Films, de cine independiente, que hay muy buenas películas de cine argentino independiente. Y digo, ¿por qué no probamos ahí como para que también haya un acceso más fácil y que la película pueda universalizarse? Y bueno, nos contactamos con la gente de Changuita Films, vieron la peli, les interesó y dijimos, bueno, al mismo tiempo que la estamos proyectando en cine, que suba a YouTube. Claro, fantástico. Y bueno, o sea, a partir del 6 de mayo, a las 20 horas del 6 de mayo, al mismo momento que los jugadores estaban saliendo a jugar ese partido, la película se habilitó en YouTube y está ahí para verse de manera gratuita. Algunos detalles de la película y después vamos más al trabajo y el recorrido ahora internacional y al trabajo concretamente de Ideas por Rosca, que es la productora, digamos, detrás de la película y de la cual vos formas parte en sociedad. Está Silvio Soldán en la película, porque es el protagonista de Yo gané el PRODE y usted, la película de Emilio Vieira, que incluso se puede ver, esto lo digo a cámara porque se puede ver a Ricardo Bauleo y a Víctor Bo, que uno los conoce como Tiburón y Delfín, ¿no? De los superagentes, en esa película, haciendo personajes, básicamente, que no son ellos, no son, digo, los superagentes, pero Emilio Vieira era el director de las películas de los superagentes, ¿no? Como todo el universo cinematográfico argentino de ese tipo de películas, incluso
circulaba o se movía en la década del 70. La película es del 70. La película ¿no? es del 73, Del un año 73, después que empezó a funcionar el PRODE en el 72. Claro, en el 72. Y la película también nos hemos dado gustitos. Claro. Y tuvimos la suerte de poder tener los derechos cedidos para utilizar la película, de poder utilizar una canción de un cuarteto, Dale Prode, claro, del Cuarteto de Oro del año 72. El título que ahí hacen el Póngale que la se ve cadenita el al mono. vinilo ese, ¿no? Cuando Se lo ve el hacen ustedes. vinilo, exactamente. Creo que hemos recreado una época. El archivo del partido con Mauro Viale, Macaya, Horacio de Bonis. Para los que hemos visto esa televisión, los que hemos visto esas transmisiones, mucha gente confundía si lo de Soldán era de la película, claro, o era de un programa de tele, porque él tenía un programa en Canal 9. Después en su momento, yo cuando era chico en los 80, en Feliz Domingo, lo hacía, seguía en la boleta del PRODE. O sea, el PRODE era un hito que los medios estaban atentos, o sea, había noticias en torno a eso, uno lo seguía en su casa. Mirá qué bien. ¿Y cómo fue? ¿Lo de Silvio agarró viaje de entrada? ¿Tuvieron que convencerlo? ¿Cómo fue? No, nos contactamos, muy amablemente nos invitó, él justo se había mudado en Belgrano, un departamento, y dice, bueno, vengan para Belgrano. Ah, en la casa de él es donde fue en la casa de él, mirá, que recién se mudaba, tenía, me acuerdo, una repisa como esta pared de fondo llena de estatuillas, Martín Fierro. Sí, obvio. Detrás de fondo, en un momento hay un plano donde se ve parcialmente la goma gigante que usaban en Feliz Domingo. Ah, claro. Y nos recibió ahí con mucha generosidad. Él no esperaba, nosotros caímos con luces, claro, con equipo. ¿Qué tipo de nota es este? Bueno, ahí podemos explicarle más. Y con mucha generosidad nos brindó el tiempo y cuando se pone play, empieza el showman, no había que decir mucho. No, sigue teniendo el oficio, ¿no? Exactamente. Por eso es súper interesante. Bueno, y el otro día, previo a la producción de las notas, hicimos también en la radio en la que trabajo, ahora acá, me habías mandado dijiste, mira, esto que pasó, y era que la película, de alguna manera, llegó a Japón también. ¿Cómo fue eso? Hubo un interés de Nippon TV, que en varios mercados audiovisuales, a ferias de negocios, uno de mis socios, el productor general Manuel Vivas, con gente de otra productora de Córdoba, Paola Suárez, tristemente falleció hace unos años, iniciaron relaciones con Nippon TV y una propuesta, también 2022, fines de 2022, para utilizar la película, pero para hacer un recorte de 11 minutos, era algo como esto. Y dije, bueno, no creemos que nosotros podamos hacer algo en Japón, vamos para adelante. Bueno, se hizo la transacción, no mucho más. Meses después nos llega un link de descarga, un video de 12, 15 minutos. Una maravilla la película, abordada dentro de un programa de televisión, como podría ser un Intratables, con panelistas muy estereotipados, con los fragmentos de la película doblados al japonés, así que escuchar a Marcheta en japonés, al Pato Gasparini, una cosa increíble. Ahí como que superó y bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? No, y esa idea que ustedes tenían de hasta dónde la historia en el origen era universal, ¿no? Porque decís, bueno, tan argentino, tan local, pro de todo, pero después cuando lo pensás, y sobre todo en el concepto de globalización diferente al del 84, hoy es mucho más probable eso. Claro, y pasó, de hecho. Frente a la historia chiquita teníamos también, bueno, pero también es fútbol, que interesante, también es dinero, y también es azar. O sea, tenía como 3 ejes que son universales. Entonces, y fue lo que primó, claramente. Y bueno, ahora contame de Ideas por Rosca, ¿en qué otros proyectos están? ¿Cómo están laburando? Ideas por Rosca, trabajamos principalmente en el plano documental. Sí. Hemos desarrollado un formato de series animadas que nos ha ido muy bien, historias mínimas de los mundiales que se puede ver en Cinear, claro, a través de un premio Inca, una serie sobre pequeñas historias de los mundiales de fútbol que no necesariamente tienen que ver con fútbol, pero también tienen fútbol, obviamente. Formato animado, con un arte increíble. A partir de ahí hicimos también Sombras en los Juegos para Deporte B. Hay 2 temporadas que están en YouTube disponibles. Para Paramount, en México exportamos una serie de la Liga Premier, también en formato animado y con algo de archivo. La verdad que nos fue sorprendiendo la escalabilidad. La serie de los mundiales, hicimos una coproducción con Al Jazeera y sumamos episodios con historias árabes y la doblamos al árabe y al inglés. Después hicimos lo mismo con la serie de Juegos Olímpicos. Y ahora actualmente, en realidad hace un año, volvimos a ganar una convocatoria de Al Jazeera a nivel global para documental, donde estamos
Que me decías, incluso que eso de Al Jazeera es súper interesante, el tipo de convocatoria que hacen. Es una convocatoria abierta. ¿Coproducciones o producciones enteras? Exactamente, una convocatoria abierta. Es una plataforma que tiene 2 llamados al año. Nos podemos presentar cualquiera. Después, bueno, la idea y los pergaminos son los que priman y las posibilidades presupuestarias. Pero hemos tenido la posibilidad de postularnos con 3 proyectos y los 3 salieron. Estamos en la etapa de postproducción, en pleno montaje del tercer proyecto, que es 13.000 kilómetros o 8.000 millas, El Palestino, una causa chilena, así se llama la película, que aborda una manera de entender la existencia de lo que nosotros llamamos el fenómeno, que es el Club Deportivo Palestino, un club chileno de la comunidad palestina en Chile. Y cuando es un equipo chico, como podría ser un Deportivo Armenio, un Sportivo Italiano, pero que juega Copa Libertadores. Claro. Ahora va a jugar en instancia playoff de Sudamericana. Jugó con River, con Boca, con Flamengo. Le ganó a Flamengo hace 15 días. Y este equipo, entonces, ¿cómo logran ese lugar, un equipo, una comunidad chica? Y bueno, sucede que la comunidad palestina y árabe en Chile, la Palestina es la más grande del mundo fuera de Medio Oriente, entonces a partir de ahí se cuenta una historia que intenta entender justamente ese fenómeno de esa comunidad, que se da, por ejemplo, que la causa palestina en el mundo es una bandera que levantan por lo general las izquierdas. En Chile la levantan la izquierda y la derecha. Mirá. Porque son muy poderosos, grandes empresarios, son chileno-palestinos. Mirá vos. Entonces, bueno, estamos en esa producción. Y para cerrar, ¿cómo fue el tema de tu vínculo con el PRODE en general, familiar y lo que fuera? No, ¿Se jugaba? Mi papá muy futbolero. Tengo todavía resguardo mi mini hemeroteca, colecciones del gráfico en casa y revista La Semana. Sería feliz viviendo en una hemeroteca. Tengo esa friqueada. Sí, bueno, ahí está lo tangible. Y sí, jugamos al PRODE. No te digo que jugábamos toda la semana, pero sí jugábamos. Y hacer la boleta tenía todo el vínculo con tu papá o tu hermano. O sea, realmente era un juego que unía a la familia, sí, exactamente. Amigos, sí. Parecido a lo que me está pasando hoy con lo que son las figuritas. Claro, absolutamente. Juan Pablo, felicitaciones para toda Ideas por Rosca y para vos en particular, y gracias por haber venido acá. No, muchas gracias a vos, Pablo, y a todo el equipo. Gracias. Y bien, espero que les haya gustado tanto como a nosotros esta charla con Juan Pablo Cosuta, así que si Dios quiere nos encontramos nuevamente acá la semana que viene para hacer más Cine y Series 21. Chau.